Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra otro día y una noche otra noche declara sabiduría. Que ni palabras ni es oída su voz. Bienvenidos todos, el Señor Jesús nos bendiga. Vamos a dar inicio a este estudio del día de hoy. El arrebatamiento cristiano, una fábula. Una fábula. ¿Qué es esto de una fábula? A ver, ¿quién me quiere decir que es una fábula? A ver. ¿Algo inventado, pastor? ¿Perdón, mi hermana? ¿Algo inventado por el hombre? Algo inventado por el hombre, sí, claro. Sí, efectivamente, es por ahí. Es algo inventado por el hombre. Sí, correcto. ¿Qué más podemos decir de una fábula? Un relato ficticio. Un relato ficticio. Vea qué buen complemento. Es algo inventado por el hombre, por lo cual, obviamente por implicación, es un relato ficticio. Pues hago referencia de que es inventado por el hombre porque estamos hablando de la palabra de Dios, ¿no? Obviamente habrán relatos de los hombres que son verdaderos, pero hablando aquí de una fábula en la palabra de Dios es algo inventado por los hombres, es un relato ficticio. Y mi hermana usa la palabra un relato, una historia, ¿cierto? Un cuento, que hay un cuento. Un cuento, un relato, una historia ficticia. ¿Hay fábulas en las iglesias? A ver, si alguno me podría citar alguna fábula dentro de las congregaciones. A ver, ¿es alguien que recuerde alguna de las fábulas que nos enseñaron a nosotros? Un relato ficticio, un relato que los hombres inventaron. Perdón, y que... ¿Perdón? Me llama la atención mencionar que una fábula está protagonizada por animales o por objetos. Ok. ¿Ve interesante eso? Sí, claro, qué interesante eso. De todas maneras, los símiles y las comparaciones que el Señor hizo pues estaban relacionadas con objetos, ¿no? Con ovejas. Pero en este caso hay que hacer la aclaración, gracias a mi hermana, entre una fábula y una parábola, ¿no? Es muy importante también hacer esa diferencia, ¿no? Esa aclaración entre una fábula y una parábola. Las parábolas que usa la palabra de Dios son relatos no ficticios. Son relatos donde se usan animalitos también, ¿sí? Donde se hacen comparaciones de cosas que nosotros conocemos aquí en la tierra para compararlas con cosas que están a nivel espiritual que nosotros no conocemos. Entonces, ahí hay una parábola, ya viene a ser una comparación, ¿no? Un símil, una comparación. Más una fábula donde también se utilizan objetos, como dice mi hermana, animalitos. Pues ya la fábula viene a ser una historieta que no tiene un fundamento real, ¿no? Ya es un cuento, algo que alguien se inventó que no es real y a ese es el punto al que quiero que lleguemos. El título que le he puesto para el día de hoy es El arrebatamiento cristiano, una fábula. Yo le puse arrebatamiento cristiano, ¿no? Aunque la simple teología del arrebatamiento en sí ya constituye una fábula. Y bueno, más cuando se habla de un arrebatamiento cristiano, ¿no? Entonces ya eso es otra parte del cuento, un poco más ampliado el cuento, la historia. ¿Por qué es una fábula? A ver, alguien que me diga, no, a mí me parece que sí es real. Yo creo que de pronto sí es bíblico,
Porque, bueno, las razones que de pronto alguno crea tener, ¿no? A ver, alguien que me diga, ¿es bíblico o no es bíblico? ¿O es una fábula? O sea, un cuento, un mito, una leyenda urbana, como le llamamos hoy en día, ¿no? Una leyenda que nos aprendimos, que nos enseñaron. Y bueno, a partir de una palabra, es increíble. Bueno, ya no es tan increíble y no es tan inverosímil, ¿no? Porque hoy en día, bueno, ya uno, en lo poco que el Señor le ha permitido conocer en este camino maravilloso de la salvación, vemos como muchos se han desviado y nosotros estábamos ahí también desviados, y que el Señor por su misericordia pues nos ha ido poniendo sobre el camino, pero ahí andamos nosotros desviados de creyendo muchas cosas que no están en la palabra de Dios, pero que para nosotros pensábamos que eran verdades, ¿no? El arrebatamiento, algunos lo llaman el rapto, ¿es una fábula o es una verdad bíblica? ¿Qué será? ¿Será bíblico o no será bíblico? Bueno, ya hemos venido fundamentando un poco sobre, trayendo unos fundamentos importantes para poder abordar algunos pasajes de la palabra de Dios, sobre los cuales algunos se sustentan para decir que es una verdad bíblica. Entonces, cuando a alguien le preguntan, y nosotros estamos también ahí, pues también estamos ahí, que nos preguntaban, bueno, ¿y el arrebatamiento dónde está? No, pues no, uno decía, no, pues eso está en primera carta a los Corintios o en la primera carta a los Tesalonicenses. Entonces ahí andamos nosotros citando algunos pasajes con los cuales nosotros decíamos y afirmábamos que, bueno, pues que allí estaba el arrebatamiento de la iglesia. Y bueno, peor aún decíamos el arrebatamiento de la iglesia cristiana, porque nosotros parte de la fábula que nos enseñaron, parte de la mentira, era que a los que el Señor iba a raptar o a arrebatar en un momento, entonces eran la iglesia cristiana. A nosotros nos enseñaron eso. No sé si a ustedes, para algunos tal vez el tema sea un tema totalmente desconocido, pero para otros el tema tal vez sí sea un tema que ha sido predicado o enseñado dentro de las congregaciones donde nosotros hemos estado por allí militando, ¿no? Quiero citar mi hermana. Pastor, y también la Iglesia Católica disfraza el arrebatamiento diciendo que el que tiene las llaves del cielo es Él. Las personas católicas en ese pensamiento que dan los curas de que entonces usted muere y arriba lo espera Pedro y le abre las puertas del cielo para que usted pase. Es como una especie de arrebatamiento, o sea, mirándolo yo ahorita, dando esperanza en algo que es mentira, ¿no? Porque es el Señor en la puerta y Él es el único que abre las puertas y cierra las puertas. Entonces, si lo vemos también desde el concepto de la religión católica, es como una especie de arrebatamiento que le influyen a las personas diciendo esa mentira, pastor. Así es, mi hermana. Eso es como un mito, digamos, es el 2.0, ¿no? Es el arrebatamiento 2.0. O sea, digamos, es otro mito allí también que se tejió. Porque, bueno, eso es que algo que el Señor nos ha enseñado a nosotros, por su gracia, es que las religiones, cada una trae sus mitos, sus historias, sus cuentos, sus fábulas. Cada religión la trae. Cada religión, usted va y le pregunta a un mormón y él le va a sacar un mito, un cuento rarísimo para uno, y dice, no, pues ese cuento tan raro, ¿quién se lo va a creer? Entonces, que el libro del Mormón, y que entonces vino un ángel que llamaba Moroni, y que entonces trajo unas tablas, y bueno, una historia así de un sitio que no saben en una parte existió, pero hay muchas personas que siguen el movimiento de los mormones y creen todas esas fábulas, ¿no?
Y así sucesivamente, cada historia, el catolicismo, el adventismo, el pentecostalismo, los testigos de Jehová. Bueno, cada uno trae sus historias. Aquí mismo, donde nosotros estamos en este país, cuando uno comparte con algunas amistades de personas que son nativos, que son locales, ellos nos comparten algo, parte de sus creencias, ¿no? Y muchas cosas que ellos creen, pues hacen parte también de fábulas. Fábulas que ellos las creen, y ellos dicen que ellos creen esas fábulas, y bueno, y así está el mundo. Y así está el mundo, creyendo un montón de fábulas y de cuentos, ¿no? Entonces, no es de extrañarnos que nosotros mismos hemos estado metidos ahí creyendo un montón de fábulas. Nosotros, cuando éramos niños, creíamos que el diablo era rojo y que, bueno, que tenía cacho, cola y trincho y todo eso. Entonces, pues, vea cómo nos engañaban, ¿no? Y que nos decían que los que pertenecíamos a la iglesia católica, por ejemplo, pues, creíamos que un muñeco de palo o un muñeco de yeso, pues nos escuchaba, y ahí andamos nosotros creyendo esas fábulas, ¿no? Entonces, fábulas, mi hermana. También, o cuando no conocíamos del Señor, que veíamos películas y creíamos que esa era la verdad. Hasta cuando veíamos películas, nosotros quedábamos con en el corazón que sí, que eso pasaba, que eso iba a pasar. Y precisamente hay una película que habla de lo del arrebatamiento. Oh, y sí. antes de yo conocer que el Señor me contara, pues yo creía en eso, que eso era así, que las personas estaban en la calle y se iban. Que era así tal como la película mostraba. Usted se la creyó, yo también, mi hermana, yo también me creía esa historia. Yo también allí estuve creyéndome esa historia. Dejados atrás, una historia de un señor que se llamaba Tim LaHaye. Entonces, él escribió un título, una novela, le dicen, es una mentira, un engaño. Él creó, y sobre todo que lo basó en cuestiones religiosas, y él creó una historia a través del arrebatamiento, que las personas estaban aquí en la tierra y que entonces que los aviones iban piloteados. O sea, a uno le narran esa historia, ¿no? Que los aviones van piloteados y que de repente entonces se desaparece el piloto y entonces queda el avión sin piloto y que van los carros y quedan sin el conductor y ahí va uno por la calle. Y entonces, toda esa historieta nos la contaron a nosotros, ¿no? Toda esa mentira nos la dijeron también a nosotros. Y andábamos nosotros creyéndonos, como dice mi hermana, todos los cuentos y las historias. De igual manera, andábamos nosotros creyéndonos historias en la época de la mal llamada también, Semana Santa. Entonces andábamos nosotros también creyéndonos una cantidad de películas que nos contaban, y no, es que yo me veo las películas y yo me creo todo lo que dicen las películas. Pues había que mirar si eso que fue escrito y que fue dramatizado en una película, pues se ciña a la palabra de Dios, porque si no, pues no, son mentiras, fábulas, engaños. Así tenga un tinte religioso, ¿no? Así digan que ahí estaba Jesús, iba caminando, entonces, y uno creía que la cara del actor británico era la cara de Jesús, y hoy en día, pues ya para las generaciones más modernas, pues entonces ya la cara del Jesús nuevo, pues es la cara del que contrató Mel Gibson. Entonces las personas dicen que esa es la cara bueno, y así andamos nosotros creyéndonos un montón de fábulas. Ahí andábamos nosotros y nos las creíamos. Dice la palabra de Dios en primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, y voy a leer también unos versículos que hablan sobre esto de esto que estamos hablando. En esa parte, en este versículo dice, 1 Corintios 4, 6, dice: por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Qué complicado esto, ¿no? Qué complicado esto de aprender a no pensar más de lo que está escrito. Porque, bueno, entonces cuando a uno lo enseñan religiosamente desde niño, entonces uno tiene que pertenecer o tiene que hacer tal rito o tal o cual rito, y si no, pues no pertenezco a nada. Entonces a uno, no, entonces si yo no hago estos ritos, entonces ¿qué somos nosotros? Si yo no me como un pedazo de galleta un sábado o cada 15 días o cada mes y digo que esa es la cena del Señor, entonces no, yo tengo que comerme ese pedazo de galleta o de pan o lo que sea y decir que esa es la cena del Señor.
Y si no, pues no, yo no pertenezco a la iglesia cristiana. Entonces eso nos decían nosotros, ¿no? Entonces yo tengo que hacer eso, yo tengo que cumplir con esos ritos. Mi hermana Graciela, ¿qué nos quiere compartir? En cuanto a lo que el pastor habló ahora, no de pensar ni hablar más de lo que está escrito, y en cuanto a lo del arrebatamiento, en el tiempo en que comencé a leer la palabra y asistir a ciertas congregaciones, me hablaron del arrebatamiento como un hecho que iba a acontecer, donde el Señor aparecería en las nubes, arrebataría a los suyos, pero pues como no todos se iban, ¿no? Entonces iba a quedar sin resto. Y entonces era donde yo venía a preguntar, bueno, entonces, ¿qué aparte con el resto? No, pues ahí comenzaban todavía a inventar cosas, a suponer de su propia, ni siquiera es la misma palabra, sino que decían, no, lo que pasa es que ahí el Señor les va a dar otro chance. Entonces uno se queda como que, bueno, entonces si yo no me voy en la primera, me voy en la segunda. Sí, porque entonces el Señor va a dar otro chance. ¿Cómo así va a dar otro chance? Pues sí, porque van a predicar yo no sé quiénes, y entonces empezaron a sacar una cosa y la otra, y era algo que yo nunca tuve claro, precisamente porque en unas partes siempre se habla del arrebatamiento en la religión cristiana, pero entonces unas congregaciones le quitan o le aumentan, o le ponen más ficción, o lo hacen más sencilla, pero igual es algo que nunca, ni siquiera ellos mismos tienen claro. Esa era mi opinión. Eso es importante, mi hermana Graciela. Es verdad, mira, a veces a uno le dicen cosas de enseñanzas como que confunde y vencerá, ¿no? Como que, bueno, pues, yo no lo tengo claro, pero igual yo le voy a decir algo a usted que usted pues tampoco le va a quedar claro, pero tampoco me va a poder refutar. Entonces usted pues yo ahí voy a medio aparentar que como que le di a usted una respuesta, aunque yo ni siquiera la tengo clara, pero ahí teológicamente yo como que le repito a usted algunas cosas. Entonces, porque yo me aprendí una teología, entonces esa se la voy a tratar de transmitir a usted, aunque yo no la entienda, que eso es lo que ha pasado con muchas doctrinas, ¿no? Por ejemplo, la Trinidad. Entonces muchos, pero por favor explíqueme la Trinidad. Entonces le salen a usted con la historia, en el cuento, ¿no? La fábula. No, es que eso pues nadie lo puede entender. Entonces, si nadie lo puede entender, ¿por qué lo está tratando de explicar? Entonces, ya partiendo de ahí, ya hay un error garrafal. A ver, ¿yo cómo voy a tratar de explicarle a usted algo que yo mismo no puedo entender? Y eso es algunos incluso dicen, ese es el argumento. El argumento es, no, es algo tan difícil de entender que nadie lo puede entender, pero que usted, entonces, pero nadie lo puede entender, ¿usted cómo va a creer algo que usted no puede entender? O sea, algo que el Señor se ha permitido en su misericordia, en su gracia para nosotros, darnos a entender, porque Él quiere que yo entienda. Dice, alabes en esto, el que haya en que alabarse, en conocerme y entenderme. A ver, eso de que no, esto no lo puede entender nadie, entonces, ¿cómo así? ¿Usted me está explicando algo que usted mismo no entiende? ¿Usted me está diciendo algo usted me está diciendo que crea yo algo que usted mismo no sabe cómo sustentarlo? ¿Cómo puedo yo creer algo si yo mismo no lo sé, no lo puedo sustentar? Entonces, eso es como absurdo, ¿no? Es uno de los absurdos. O sea, no tiene sentido. Y la palabra de Dios no dice que yo debo creer cosas sin sentido. Dice que si yo hablo algo, hablo con el entendimiento. Tengo que hablar con entendimiento. Así que si yo le voy a transmitir algo, tengo que transmitir algo con el entendimiento. O sea, si yo no lo entiendo, entonces, ¿yo qué estoy haciendo? A ver, el que ore con entendimiento. El que hable conforme a las palabras de Dios. Pero entonces a uno le dice, no, pues yo no entiendo, pero pues créalo. O sea, no, sí, es algo muy profundo. Nadie jamás lo ha entendido. Y así andan por ahí muchos con el cuento de la Trinidad. Vuelvo al punto de la Trinidad, que dicen a ustedes, no, pues eso nadie lo ha entendido porque es un misterio. Es un misterio, entonces nadie... Pastor, un misterio. Entonces cuando no pueden explicar, y perdona que le interrumpe, dicen, es que es un misterio. Un padre un día dijo, son misterios de Dios, pues que nosotros no podemos entender, que si entenderíamos no lo necesitaríamos. Y yo me quedé como que, no, y uno sin ningún entendimiento de la palabra dice, pues sí, tienen toda la razón, es la verdad. Entonces uno se queda eso se queda como en el eslabón perdido, es un misterio, y uno tiene que respetar que el misterio es algo inentendible.
Tremendo eso, ¿no? Tremendo eso. O sea que la salida a algo que yo no entiendo es que usted tampoco entienda. Y que usted acepte que usted no lo entendió y que yo tampoco y que nadie lo va a entender. Pero sin embargo yo le quiero a usted, yo quiero hacer que usted lo crea. O sea, a fuerza quiero que usted lo crea. Cuando usted no lo entiende. A ver, eso es muy absurdo. A ver, ¿cómo voy yo a entender algo? Todo lo que el Señor ha puesto en la palabra de Dios, lo ha puesto allí para que yo lo entienda. O sea, está ahí y el Señor se dio a la tarea de ponerlo y escribirlo y lo transmitió a través de los profetas, de la ley, de los que Él llamó para escribir la palabra de Dios, para que yo lo entienda. Él no lo puso ahí para que yo no lo entienda. Ahora, algunos no entenderán, en efecto, algunos no entenderán porque la palabra de Dios dice que algunos no van a entender. Pero es que el que no va a entender, pues la misma palabra dice que no hace parte de las ovejas del Señor, porque mis ovejas pues me van a oír. O sea, oír es entender. Oír es entender. Recuerde que hay una palabra en el hebreo que es Shema. Shema quiere decir oye, pero es un oír con entendimiento. O sea, oye y entiende. Oye y entiende. Yo tengo que entender lo que el Señor me está diciendo. A ver, eso es como cuando usted le dice, no, es que está hablando en lenguas. Entonces no entiende nadie entiende, pero pues el que está ahí engañando a todo el mundo dice que él tiene el don de parte de Dios y pues los demás tienen que callarse porque como es un don de parte de Dios, nadie entiende, nadie sabe lo que está diciendo, hasta cuestiones de maldiciones estará transmitiendo esa persona, quién sabe. Pero los demás deben callarse porque pues se supone que esa persona habla por el Espíritu de Dios, dicen ellos, ¿no? Entonces todos los demás se tienen que callar y bueno, hay que hablar. El que habla, hable conforme a las palabras de Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, vea que todo esto que ocurre dentro de la apostasía que hay en las congregaciones hoy en día, pues ocurre y está ahí y muchas personas lo creen como algo real. Muchas personas lo creen y se enojan, ¿no? Entonces, si uno le dice o le hace preguntas como, ¿y dónde está eso? ¿Dónde está eso? ¿De dónde sacó usted eso? Hoy yo le hacía unas preguntas a la inteligencia artificial, al chat GPT, y entre varias preguntas por ahí que le hice al chat GPT, en algunas ocasiones él me decía, no estoy autorizado a hablar de ese tema. Y lo bloqueaba a uno, porque a fuerza también, vean, no se crean todo, mi hermano y mi hermana. Hoy en día está muy de moda esto del chat GPT. Está muy de moda esto del chat GPT. ¿Ve? Y las personas creemos que lo que me diga el chat GPT o la inteligencia artificial, pues es cierto. Y no se crea ese cuento. Mi hermano, no se crea ese cuento. Cuando uno es una persona que no sabe o desconoce, es ignorante en ciertos temas, pues este tipo de aparatitos, de programas, pues va a transmitir también muchas informaciones falsas. Yo le hacía alguna pregunta sobre informaciones que el mismo inteligencia me decía, se dice, se concluye, algunos, se ha interpretado, se interpreta de la siguiente manera. Y yo le decía, pero ¿cómo así que la interpreta? ¿Y dónde está la verdad? No, entonces de repente saltaba el aparato y decía, no me es permitido hablar. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Así como nosotros andábamos por ahí en algún momento creyendo todo lo que me decía, todo lo que me dice YouTube, o todo lo que me decía Google, bueno, hay que investigar muy bien. Lo que pasa es que estos sistemas también lo vuelven a uno perezoso y uno no se da la tarea de investigar sobre un tema. Hay que investigar sobre el tema, hay que profundizar sobre el tema para tratar de llegar a un programa como estos y en alguna forma tal vez podemos tener una buena ayuda. Pero si yo entro en mi ignorancia a creer todo lo que me dicen, pues allí me van a decir muchas cosas que no son reales. No son reales. Bueno, les decía a mis hermanos, mira, aquí en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 6, dice que yo debo aprender a no pensar más de lo que está escrito. No debo aprender a pensar más de lo que está escrito. Yo le hice la misma pregunta a la inteligencia artificial. Le hice la pregunta de porque es bien, maneja mucha información, este tipo de programas, ¿no? Mucha.
información, la verdad, una cosa bárbara. Y les decía, ¿hay algún profeta en la palabra de Dios? Porque cuando usted empieza a interactuar con ya un poquito más, pues va sacando un poquito más de información también. ¿Algún profeta? Le hacía yo la pregunta a la inteligencia artificial que habló sobre arrebatamientos, y efectivamente la respuesta fue no. Se cree, se interpreta, es posible o lo que sea, algunos han dicho, algunos, pero no hay ninguna profeta que haya hablado del arrebatamiento de la palabra, del arrebatamiento de la iglesia cristiana. ¿De dónde entonces lo sacó Pablo? Yo le decía, pero Pablo dice, pero Pablo dice la inteligencia esta, ¿no? Dice, no, es que Pablo dio ese mensaje, ese misterio en 1 Corintios capítulo 15, primera carta a los tesalonicenses. Entonces allí le decía, pero Pablo dijo que él solamente enseñaba lo que estaba escrito en la palabra de Dios. ¿De dónde lo sacó Pablo? Y entonces el aparato se bloqueaba. No, es que sí, sí, efectivamente lo que usted dice es verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado con la información que nosotros recibimos. Muchísimo cuidado. Hay mucho engaño por todos lados. Pero ¿qué pasa? No leemos la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo hago yo para refutar algo si no leemos la palabra de Dios? Si viene cualquiera por allí, predicador, y a través de la historia han venido muchos, y muchos ya se hicieron viejos, y viejos engañados, y viejos mentirosos, y siguen transmitiéndole, porque ando escuchando algunos por allí que son también famosos dentro de la farándula, porque se vuelven famosos, ¿no? Entonces se vuelven de la farándula. Entonces ellos creen que lo que ellos digan, porque son famosos y son de la farándula cristiana, entonces todo el mundo tiene que creérselo, ¿no? Entonces, allí estamos nosotros creyéndole a lo que dice el predicador, pero no le creemos a lo que dice la palabra de Dios. Hubo un dato muy interesante que aprendí, y es que, por ejemplo, uno de los pasajes que se cita dentro del arrebatamiento, del arrebatamiento que nos enseñaron y que nosotros en algún momento también enseñábamos, pero que hoy en día el Señor ya nos está haciendo entender de que otra cosa más que hay que corregir. Algo que me pareció muy, muy interesante, y es que precisamente el pasaje de la primera carta de los Corintios en el capítulo 15 nombra una sola vez el término arrebatados. Una sola vez nombra el término arrebatados. Y a cambio, el mismo pasaje de 1 Corintios capítulo 15 nombra 20 veces, ojo a esto, mira qué interesante esto, nombra 20 veces, ojo a esto, 20 veces hace referencias directas. Estoy hablando de referencias directas, no interpretaciones, no. 20 veces hace referencias directas a la resurrección. 20 referencias directas a la resurrección. Una sola vez utiliza la palabra arrebatados. Aquí yo tengo que pedirle al Señor, a ver, si yo tengo que pedirle al Señor, si yo no estoy entendiendo cuál es el trasfondo de esa porción del pasaje, de la carta, si yo no estoy entendiendo por las 20 referencias directas que está haciendo Pablo en ese pasaje sobre la resurrección, si yo no estoy entendiendo que el pasaje como tal me habla de la resurrección de los muertos, pues aquí algo está pasando. Aquí algo está pasando. Que a cambio yo no entiendo que estás hablando sobre la resurrección, sino que yo veo que como utilizó una frase, una palabra, utilizó la palabra arrebatados, entonces de ahí se desprendió o se desprende toda una teología. De ahí se desprendió toda una teología. Y si usted le pregunta a los supuestos doctores de nuestros tiempos, doctores de la palabra de Dios, ellos van a citar la primera carta a los Corintios capítulo 15.
Ellos la van a citar, de seguro que la van a citar. Bueno, permítame, sigo aquí haciendo una referencia a las fábulas. Permítame un momentito acá. A ver, entonces, aprender a no pensar más de lo que está escrito. Yo no puedo decir que... bueno, en estos días una hermana a la que amo mucho con todo mi corazón, es mi hermana en la fe y es mi hermana en la carne, mi hermanita. Mi hermana en la carne, que vive en Colombia. Entonces ya somos hermanos en la fe y somos hermanos también en la carne, gloria al Señor Jesús. Ella me enviaba y me decía que por favor considerara esto que está diciendo esta persona. Quiero compartirles un momentito. Es un video corto. ¿Sabía que la Biblia nos señala cuál es la generación que verá el arrebatamiento? Presta atención a esto. Mateo 24:32 dice, de la higuera aprende la parábola. Mire cómo funciona esto. Mire cómo funciona esto. ¿Cómo funciona eso? En lo cual nosotros estábamos también allí metidos, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Esto funciona a repetir algo que muchos han dicho. Entonces, así como la señora repite lo que muchos han dicho, lo que le dicen a usted en su congregación, lo que muchas congregaciones dicen. Entonces, ella ya empezó a repetir lo que su doctrina, su teología le ha enseñado, ¿no? Entonces ella dice que la higuera, y entonces cita que la higuera es Israel, y entonces ella empieza a repetir cosas. No da sustentos bíblicos, ¿no? No hay un sustento bíblico para esto. ¿Qué pasa? Las personas terminan por creer lo que ella está diciendo, aunque no tenga ningún sustento bíblico, ¿no? Entonces vamos a mirar qué más dice la señora. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La higuera representa a Israel, el 14 de mayo. Entonces ella se va a unas fechas. Ella se va a una fecha y dice, bueno, aquí se está dando cumplimiento, y lo que muchos dicen, ¿no? En estas fechas se da cumplimiento a lo que dijo Isaías capítulo 66 sobre que se va a crear una nación en un momento. Isaías capítulo 66 habla sobre la nueva Jerusalén, y lo mismo que capítulo 65 habla sobre la nueva Jerusalén. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que se toma una porción de la Escritura, un versículo como lo conocemos nosotros, a veces ni siquiera el versículo completo, ¿no? O sea, esto es tan engañoso que a veces ni siquiera el versículo completo, sino inclusive hasta una porción del versículo. Y de hecho ya el hecho nomás de que tomemos solamente un versículo y hagamos una doctrina y una teología sobre un versículo, eso ya es una mentira, un engaño. Ahí ya se crea toda una doctrina falsa. Porque la palabra de Dios dice que la palabra, la palabra hay que sumar. La suma de tu palabra es la verdad. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer en un estudio serio de la palabra de Dios? Sumar la palabra de Dios para empezar para que el Señor me permita, en su gracia, ir entendiendo, ir concluyendo cosas. Pero yo no puedo extraer una porción de la Escritura y sobre eso crear toda una doctrina. Por ejemplo, ella en esto que ha hablado, ya tomó varios pasajes, varias porciones de la Escritura, y ella, como tiene una teología aprendida, está simplemente recitando y acomodando lo que ella cree. Ella cree eso, entonces ya lo acomoda y lo cree y lo repite, porque está repitiendo lo que muchos dicen. Que es lo que a nosotros también nos enseñaron en muchas ocasiones, que fue en el error en que hemos caído en ese error de repetir cosas que no entendemos, pero que pues ahí la repetimos. Ella habla de la higuera, entonces ella dice que la higuera es Israel, porque muchos dicen que la higuera es Israel, entonces ella repite que la higuera es Israel. Pero habría que preguntarse si en todas las porciones de la Escritura la higuera es Israel. Por ejemplo, en el libro de Génesis, la higuera es Israel. Cuando el Señor dice que los tapó a Adán y Eva, los cubrió con hojas de higuera, entonces allí está hablando de Israel también. Entonces habría que tener mucho cuidado, porque uno no puede decir que cada vez que se use una palabra, una frase, está hablando de lo mismo. No. Por ejemplo, cuando usted mira Mateo capítulo 24 y hace referencia a la higuera, está haciendo referencia a los eventos. Dice, cuando todas estas cosas ocurran, sabe que todo está cerca. De la higuera aprended. O sea, está viendo todos los eventos, aprenda de estos eventos, y lo compara con la higuera. En ese momento compara con la higuera. Dice, cuando vea eso, compárelo con la higuera. Cuando ya los frutos estén listos, ya la higuera, los frutos van a caer. Entonces es una comparación que se ocurre en ese momento bajo un contexto
bajo un contexto. Entonces uno puede decir que ahí está hablando de Israel. Ahora, ella va a decir que esta será la generación, lo que otra más de las fábulas o de los inventos y las mentiras que nos han dicho a nosotros sobre este engaño del arrebatamiento, y es que no pasará esta generación. Y sobre eso se han tejido muchas mentiras, ¿no? No pasará esta generación. Entonces, no pasará esta generación quiere decir que es esa generación, o sea, inclusive ellos dicen que somos, no siento que no puede ser que seamos nosotros. Sin embargo, la interpretación que se está dando es muy errada. Porque si ella dice no pasa, y si lo lee de esta manera literal como lo está leyendo, no pasará esta generación, pues en ese momento que ella está leyendo ese pasaje, pues está haciendo referencia a la generación en la que fue narrado el episodio que fue escrito. Así que eso tiene muchos vacíos, como decía ahora mi hermana Graciela. Eso hay muchos huecos allí. ¿Por qué hay muchos huecos? Porque se tejió una doctrina sobre la base de la mentira, del engaño. Por eso, y le doy gracias al Señor que hoy en día entendemos un poco más y que hoy estamos entendiendo de que esto del arrebatamiento es una fábula inventada en la religión, en el cristianismo. Es una fábula que no tiene sustento bíblico, así como nos enseñaron a nosotros que el diablo era un querubín, porque en alguna parte de la palabra de Dios, en Isaías 14 o en Ezequiel 28, que se toma como base y referencia para decir estas mentiras, entonces no, que era un querubín, porque ahí dice, oh querubín protector. Entonces que el diablo era un querubín, y de ahí se tejió que el diablo era un querubín, y por ahí con otro pasaje por allá que saltan a otro lado, eso es como un salto de aquí a acá, salto de aquí a allá, y crea una doctrina a partir de saltos y brincos, ¿no? Entonces, a partir de versículos, como nos ha enseñado por allí también el pastor Mauricio, ¿no? Doctrinas enseñadas a partir de versículos separados. Está un versículo por allá y ahí se tejió una doctrina, ¿no? Entonces, a nosotros nos enseñan cosas así, nos enseñan fábulas a partir de versículos por ahí que salta para acá, salta para allá. Y bueno, le dicen a uno y le hacen un videíto y uno dice, claro, mire, 14 de mayo, ahí se creó Israel. Entonces ella va a citar, que ya lo escuché, ¿no? Por supuesto, ella va a citar Isaías 66, que dice que habla de que en un día se creó una nación, aunque no dice que en un día se creó una nación. Vea qué manera interesante, porque el mismo pasaje de Isaías 66 no dice, y en un día se creará una nación. No, ahí está haciendo una pregunta, pero no está diciendo eso. Entonces vea cómo todo se teje a partir de mentiras y de engaños, pero nosotros nosotros creíamos eso. Y hay más mentiras que ya miraremos más adelante de otros temas, pero nosotros creíamos este engaño y lo repetían. De 1948 sus hojas brotaron, volviendo a ser otra vez nación, cumpliéndose así la profecía de Isaías. Cumpliéndose así la promesa. ¿Cuál promesa? ¿Cuál promesa? La promesa de que el Señor iba a traer a su nación, a su tierra. Esa es la promesa. Entonces, ¿dónde queda la promesa de que el Señor va a recoger de los confines de la tierra, de los 4 confines de la tierra que va a recoger a su pueblo? ¿Dónde queda esa parte de la promesa? Bueno, eso vuelvo y les digo, mis hermanos, entonces eso queda totalmente cojo, mentiroso, es un engaño todo eso. Es un engaño. Pero nosotros nos creíamos eso, como les digo, pues nosotros andamos creyéndolo, porque nosotros, pues es una doctrina que como agradable, que me gusta. La doctrina de nada me va a pasar, ni siquiera voy a morir, y el Señor me va a levantar, yo ni siquiera voy a sentir nada, y me va a levantar, el Señor me va a levantar, y ni a muerte yo yo no voy a pasar por nada de eso. Y bueno, y es una doctrina muy, muy agradable para mis oídos. Sigamos, mis hermanos, a ver. 66:8. Allí empezó la cuenta regresiva para la iglesia que espera el arrebatamiento. Y continúa. ¿En dónde dice tal cosa? Mire, si uno aprendiera a escuchar, muy bien lo que todos estos teólogos, y peor aún teólogas, con todo respeto lo digo, y peor aún, porque no es dado. Esto no es un ministerio que el Señor haya puesto en las damas. Y peor aún. Entonces, si uno escuchara cada palabra que me están diciendo, cada cosa que me están diciendo, prestara muy bien atención y pudiera discernir, como dice la palabra de Dios, el espiritual todo lo discierne,
Si yo de verdad discerniera, esa señora acaba de decir una cosa absurda. O sea, bueno, acaba de decir 10 cosas absurdas ya. No van 25 segundos y ya ha dicho como 5 o 6 cosas absurdas y mentirosas. Pero que la gente, eso es lo que cree. A ver, ella está como que resumiendo lo que muchos creen, ¿no? Ella va a resumir el arrebatamiento de la iglesia. Entonces ella lo está resumiendo allí. Y muchos creen esto. Muchos creen esto. Porque muchos fuimos adoctrinados en mentiras. Fuimos adoctrinados en mentiras, pero la verdad nos tiene que hacer libres, mis hermanos. La verdad nos tiene que hacer libres. La verdad es ir a la palabra de Dios y buscar la verdad. Y allí está la verdad y ella me va a hacer libre. Me va a hacer libre de todos estos engaños, de todas estas mentiras, de todo lo que los teólogos repiten hoy en día y sus mentiras. En algún momento yo les decía a los hermanos, teología, abro paréntesis, cuentos, fábulas, cierro paréntesis. Eso es teología. Esa es la teología que le enseñan hoy en día a las personas. Fábulas y cuentos. Sigamos a ver qué más dice esta señora. Va diciendo Jesús en el versículo 33 y 34, así también vosotros cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará, muy importante, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿A qué generación se refería Jesús acá si la generación que estaba cuando él dijo esto ya pasó? ¿A qué generación se refería el Señor Jesús cuando citó esa parte del pasaje? Que de dicho de paso, pues esa frase como tal, esta generación, cuando usted la lee, mire, cuando uno la lee y uno le pide al Señor que le ayude a entender esta parte, esta porción de la Escritura, pues lo que está hablando es, hay palabras que son sinónimos a otras. Por ejemplo, generación habla también de grupo de personas, de tiempo, como dice, de este siglo. Generación no hace referencia necesariamente a un grupo específico de personas. No pasará estas generaciones, no pasará, y es más, lo interesante de eso es que dice que no pasarán estas cosas, este tiempo, que ahí es la palabra que se usa allí, no pasará este tiempo, o sea, no va, y más adelantito lo dice, discúlpeme, dice, cielo y tierra pasará, pero nada de esto, pero tu palabra no pasará, ¿no? Entonces, el mismo pasaje dentro del contexto me muestra de que todas estas cosas tienen que ocurrir. Eso es lo que está queriendo decir allí el pasaje. No va a pasar el mundo, la existencia del mundo, sin que estas cosas tengan que ocurrir. Eso es lo que está diciendo. No va a pasar el mundo, la generación, el mundo, sin que estas cosas tengan que ocurrir. Allí no está diciendo, no pasará esta generación, haciendo referencia a una en específico. ¿A cuál? ¿A cuál generación en específico está haciendo referencia? Pues según los teólogos modernos y mentirosos, pues ellos hacen sus cuentas alegres. Así como hace unos días hacían cuentas alegres por ahí algunos y bueno, quedaron en vergüenza. Quedaron en vergüenza porque no sucedió nada, ¿no? Pero, vuelvo y les digo, mis hermanos, mire, hay que aprender a escuchar muy bien. Pero ¿cómo hago yo para escuchar? ¿Cómo oirán si nadie les ha predicado la verdad? Si nadie ha dicho la verdad. Entonces la gente sigue en la mentira, en el engaño. Y esa señora seguirá allí con su historia y no han pasado 45 minutos y ella seguirá diciendo mentiras. Y ella seguirá en su historia, en su fábula, en la fábula que le enseñaron sobre el arrebatamiento. Vuelvo aquí a la palabra de Dios, mis hermanos. A ver, vuelvo a lo que dice la palabra de Dios, no pensar más de lo que está escrito. Yo creo que si uno tuviera la oportunidad de hacerle a este tipo de personas, cada vez que dice una mentira, una pregunta, pues, bueno, a ver cómo harían para responder, porque es que ellos se han aprendido todo un discurso y han tomado, como les digo, de aquí, de allá y saltan de aquí para allá y se han aprendido el discurso. ¿Cómo podrían sustentar ellos con la palabra de Dios tanta cosa y tanta mentira que dicen? No podrían sustentarla, porque el Señor dice, bueno, no diga más de lo que está escrito. Y dicen, más allá, todo lo que hablan es más allá de lo que está escrito en la palabra de Dios. Más allá de lo que está escrito. Pero muchos se enojan, porque muchos quieren escuchar esto. Miren, mis hermanos, Isaías 30, 9 y 10.
Isaías 30, 9 y 10. Dice así. Dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír a la ley del Señor Jesús, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, o sea, la verdad. No me profetice, a mí no, ¿cómo me va a eso decir? ¿Cómo me va a quitar ahora el arrebatamiento si yo estaba muy contento porque yo no iba a morir? Como han dicho muchos. Uno de los mentirosos que dijo eso fue un señor que se llamaba Gigi Ávila, por ahí. Es uno de los tantos por ahí famosos mentirosos por ahí, que él dijo que pues él no iba a morir, que el Señor Jesús iba a venir cuando él estuviera en vida. Y él se murió y nunca vino el Señor Jesús mientras él estuviera en vida. Mentiroso, falso. Pero ahí están muchos que siguen creyendo lo que dice ese señor. Muchos. Ahí está que él dijo que su hija, el Señor la había matado porque para que no estuviera en la gran tribulación. Y ahí está que se murió la hija, se murió él, y el Señor aún no ha venido como él falsamente lo profetizó. Es un falso profeta. Es un falso. Pero muchos creen en él y en sus mentiras y en sus engaños. Muchos creen en eso. Aquí dice la palabra de Dios, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas. Profetizad mentiras. De eso sí que están llenas las iglesias, mis hermanos, de profetizar mentiras. Profetizar mentiras. Y están llenas y abarrotadas las congregaciones de personas que quieren ir a escuchar mentiras. Por eso está este pasaje que está en segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. A ver, ¿quién me lo quiere leer? Segunda de Timoteo 4, versículos 3 y 4. A ver, ¿algún hermano que me quiera leer ese pasaje? Tengo otro pasaje también que quiero compartir, que lo lea alguno de los hermanos. Está en 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 3 y 4 y 6 y 7. Vea qué dice ahí. ¿Qué dice allí? Dice, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención? ¿Qué dice allí? ¿A qué no se debe prestar atención? A fábulas y genealogías interminables. Y en qué indicación de Dios que es por fe. ¿Y cómo acarrean de problemas estas fábulas, no? Porque claro, pues, primero que todo porque no tienen sustento bíblico. Entonces, pues el uno va a decir una cosa, el otro va a decir otra cosa, y cada uno le va a quitar, el otro le va a añadir. Y eso, la historieta sigue. A eso le van a seguir añadiendo, porque como está fundamentada sobre mentiras, pues obviamente siempre van a quedar vacíos, y esos vacíos tendrán que llenarlos con más mentiras. Entonces eso va a crear y acarrear disputas, ¿no? El versículo 6, mi hermana, versículos 6 y 7, mi hermana Sandrita que me está leyendo el pasaje, léame el 6 y 7, por favor. Dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Amén, amén, mi hermana. Vea qué interesante esto. Dicen que cuando uno sigue todas estas fábulas, y vuelvo y les digo, mis hermanos, mire, allí usted se va a encontrar en internet a una cantidad de doctores, ¿no? Porque esos todos tienen sus títulos, doctor en teología, doctor en divinidades, doctores de universidades, de institutos bíblicos, tienen todos los estudios. Y todos estos doctores, o muchos de ellos, pues ellos están repitiendo todas estas vanas palabrerías, todas estas fábulas. Entonces, ¿dónde queda su doctorado? ¿Dónde queda? ¿En dónde? Pues aquí está la palabra de Dios. Es tan preciosa, es tan hermosa la palabra, que dice, de los cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Entonces van muchos a estos institutos bíblicos a aprender vana palabrería, ¿no?
Ahí están muchos aprendiendo vana palabrería. Pero entonces ellos lo que quieren es tener títulos y que la gente, pues no importa, confunde y vencerás. Entonces les enseño cosas, las personas se confunden, no importa, les voy a aparentar, les voy a tratar de demostrar que yo soy aquí el que sabe, soy el doctor acá. Y pues lo importante es que yo entienda. Que usted no entienda, pues no importa. Lo importante es que yo entienda y que usted crea que yo soy el que me las sé todas. Yo me las sé todas, entonces eso es lo importante. Y entonces ahí están las personas todavía confiando en las otras personas y creyendo de que, bueno, pues no entiendo mucho porque pues yo soy aquí abajo y pues él sí entiende porque él está aquí arriba. No, no hay tal cosa, mi hermano. No hay tal cosa, eso no existe. Eso no existe. Ahora, si el Señor nos ha enseñado algo a nosotros, es para que todos los hermanos comprendamos y estemos como coherederos, al mismo nivel, todos aprendamos. Y si el Señor me da algo para mí, para que yo lo entienda, pues yo le pido que me dé el don para transmitirlo y que otro hermano o hermana y todos y entendamos y vayamos creciendo en el entendimiento. Y bueno, aquí no hay doctores de pacotilla ni doctores de la ley. Eso no existe, mi hermano. No existe. Cuando no se deje engañar con esos cuentos de doctor de la ley, de doctor de la palabra de Dios, de yo soy un doctor de teología. No, eso no existe. Eso no existe. Y cosa curiosa que en la palabra de Dios, cuando habla de los doctores de la palabra de Dios, pues habla en términos negativos, o sea, siempre habla en forma negativa, o sea, como algo que muchos se llenan en sus ínfulas y creen que se la saben todas en la palabra de Dios, y como dice la palabra de Dios, mire este pasaje tan precioso, dice, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, porque es que pues yo tengo que aprenderme un montón de cosas de vana palabrería para aparentar que sé mucho. Yo sé mucho, entonces yo tengo que aprenderme un montón de cosas y frases y terminologías y términos teológicos y cosas así. No crean tantos cuentos de términos teológicos porque van a venir a engañarlo a usted con términos teológicos y le van a salir con un término teológico y la mayoría, por no decir que casi todos esos términos teológicos no están en la palabra de Dios, pero se los inventan para que usted crea que esa persona pues sabe mucho y que usted no sabe nada. Versículo 7 dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Qué interesante ese pasaje. Parece súper interesante ese pasaje. Muy, muy interesante. ¿Quién me quiere leer este otro pasaje que está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4? Pastor, buenas noches. Buenas noches, mi hermano. Señor la bendiga. Segunda de Timoteo 4:3. 4:3-4. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán a sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad y irán tras los mitos. Ve qué interesante, mi hermana, esa traducción que su merced tiene. Me pareció muy interesante porque ese pasaje, como su merced lo está leyendo, ¿de qué versión es? Esta es la Nueva Traducción Viviente. Gracias, mi hermana. Esa traducción, en ese pasaje, está traduciendo muchísimo mejor que esta Reina Valera, porque esta Reina Valera habla esta no es la parte que habla del... sí, correcto. Esta parte habla del comezón de oír, Y esa versión que su merced acaba de leer lo explicó muy bien, esto del comezón de oír. ¿La puede leer otra vez, mi hermana, por favor? Amén, pastor. Dice la palabra de nuestro Señor Jesús. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Correcto. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Lo que sus oídos se mueren por oír. Vean qué interesante eso. Eso quiere decir el comezón de oír. Ese comezón de oír es eso. A mí me han enseñado otra cosa. Pero estuve indagando, también escudriñando, gracias al Señor Jesús por aquí, por allá, estuve escudriñando, pidiéndole al Señor que me mostrara realmente qué es esto del comezón de oír, y es eso que acabo de leer mi hermana. Qué interesante, mi hermana, qué interesante esa traducción. ¿Ve? Vuelve y me dice esa partecita, disculpe mi hermana que le haga repetir eso. Tranquilo.
¿El 3 y el 4 o el 4? El que dice, lo que sus oídos se mueren por oír, ¿cómo es que dice? Bueno, desde el 3. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y la sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Eso, mi hermana. Lo que sus oídos quieren oír, lo que sus oídos se mueren por oír. Eso se llama comezón de oír. Eso es comezón de oír. Yo creía que era otra cosa. No, eso es comezón de oír. Lo que sus oídos se mueren por oír. Ellos quieren escuchar eso. Eso es lo que quieren escuchar. O sea, mi oído quiere escuchar eso. O sea, quiero, me gusta eso. Eso es lo que quiero escuchar. Esa es una frase muy griega. Es una frase de una forma cultural griega que quería decir eso. Algo que me quiero escuchar eso. Mi oído quiere que me hablen de esa parte. ¿Ve? Ese es el comezón de oír. Quiero que me hablen de eso. De hecho, el pasaje como tal así mismo lo explica. Para que no nos quede duda, el mismo pasaje como tal lo explica. Dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ellos quieren oír eso, esas cosas que no son bíblicas, y entonces van a haber maestros, dice la palabra de Dios, que se van bueno, ellos van a encontrar personas y grupos y agrupaciones que van a decirle lo que esa persona quiere escuchar. No lo que dice la palabra de Dios, lo que esa persona quiere escuchar. ¿Eh? Dice, y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Se volverán a dónde? A las fábulas, a las fábulas, a las fábulas. Vea cómo el Señor lo repite nuevamente. Se volverán a las fábulas, a los cuentos, a las historias, a las mentiras, al engaño. Porque eso muchas personas quieren escuchar. Porque muchas personas quieren escuchar engaños donde ellos se sientan bien. Donde yo me sienta bien, porque me van a decir cosas que me agradan. Van a hablarme de acuerdo a mi concupiscencia, cosas que a mí me agradan. Entonces yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Entonces por eso es que se llenan muchos grupos. Vean, por eso es que la mayoría, por no decir que todas, casi todas de estas agrupaciones, de estas mega iglesias de nuestros tiempos, pues están llenas de mentiras, de engaños, de robo, de fábulas, de cuentos. De todo lo antibíblico, de todo, pero están llenas, porque hay muchas personas que quieren escuchar eso, están llenas. A algunos el Señor los va a sacar de ahí, gloria al Señor Jesús, los va a sacar de ahí a algunos, y el Señor tendrá misericordia de algunos y los sacará de ahí, y algunos dirán, no, este no es el maestro, este no es el maestro, este no es. No, esto no es. Hasta que el Señor les va a hablar a su corazón y ellos van a decir, como dice la palabra de Dios, mis ovejas oirán mi voz y me seguirán. Mi hermana Sandra, ¿qué nos quiere contar, mi hermana? Cuéntenos. Que donde están llenas las iglesias, donde quieren escuchar solamente prosperidad, donde quieren escuchar que todos son hijos del Señor, que todos son hijos de Dios, o sea, no quieren, y donde se habla la verdad, pues hay pocos, pues porque no quieren escuchar la verdad, porque la verdad, como dije la vez pasada, nos confronta, nos juzga, y eso es lo que no quieren. Amén. Amén, mi hermano, amén, así es, totalmente de acuerdo. Aquí tenemos otro pasaje que está en primera carta a Timoteo, en el capítulo 4. A ver quién me quiere leer este pasaje que está en primera carta a Timoteo, capítulo 4. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, dice así. ¿Quién me lo quiere leer? Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 y 7. Mi hermana Francia, mi hermana, su merced me lo puede leer desde el versículo 1, vamos hasta el 7, por favor, muchas gracias. Ok, 4 del 1 al 7. Sí, señora, muchas gracias, mi hermana. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Disculpen, hermana, yo le hago algunas interrupciones. Bueno, ¿qué quiere decir esto que están escuchando espíritus engañadores?
¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, ¿quién nos quiere apoyar ahí un poquito? ¿Qué quiere decir esto? O su merced misma, mi hermana, si quiere aportarnos algo. ¿Qué quiere decir esto? Que escucharán a espíritus engañadores y se van a apartar de la fe, dice, se van a apartar de la fe en los posteriores tiempos, escuchando espíritus engañadores. ¿Qué es esto de escuchar espíritus engañadores? ¿Acaso es que, bueno, yo como que estoy por aquí y de repente como que por ahí escuché una voz por ahí en la oscuridad que me estaba hablando? ¿Será que de eso está hablando? ¿De eso se trata? Porque por ahí como que... Bueno. A las mismas personas, los pastores de los que estamos hablando en este momento. Correcto. A las personas que con doctrinas diferentes. Correcto. A esos la palabra de Dios les dice que ellos son espíritus engañadores y que sus doctrinas, sus enseñanzas, que no son bíblicas y que traen un montón de fábulas como estas, dice que son doctrinas de demonios, No, pero a mí me gustan, o sea, yo soy feliz ahí, a mí me gusta mucho como me predican allá el predicador, no importa que él sea un espíritu engañador y que sus doctrinas sean de demonios, lo importante es que me gusta. Algunos piensan de esa manera, ¿no? No, es que yo voy a vea, aquí en los Emiratos, aquí se ven, bueno, en todos lados se ven muchas cosas, ¿no? Pero aquí uno ve, por ejemplo, hay personas que hasta les cuesta primero hablar nuestro castellano, ¿no? De plano ya hablan mal el castellano, o sea, mal, porque ni estudiamos el castellano ni nada, y lo hablamos mal, que eso ya es un defecto en sí. Y fuera de eso, se reúnen y se congregan en congregaciones donde es como medio discotequera la cosa, una discoteca, en inglés o en otros idiomas, ¿no? Pero me gusta. Pero es que yo me siento bien ahí, ¿no? Me siento bien ahí, hay un ambiente, entre comillas, ¿no? Juvenil, hay un ambiente juvenil ahí, pues ahí, ¿no? No entiendo mucho ahí. Ahí como que a veces entiendo amén y por ahí Jesus o quién sabe qué entenderán estas personas, no sé. Pero ahí andan, escuchando espíritus engañadores. Ni siquiera entienden muchas personas, ¿no? Pero andan siendo engañados, como dice la palabra de Dios, engañando y siendo engañados. Muy triste, pero eso es cierto, eso ocurre, eso es verdad. Esto que le estoy diciendo es 100%. Sígame, hermana, versículo 2. 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Amén, mi hermana. Amén. Amén. Gracias, mi hermana Francia. Señor la bendiga. Dice, desecha las fábulas profanas. Las fábulas. Miren, mi hermano, si lo que le están diciendo, si lo que usted le han contado, no tiene un sustento en la palabra de Dios, si eso es una fábula que aunque se vea lo más de bonita la fábula y parezca una historia verosímil, como que sí, como que la voy a creer, como que... Pero pues si no tiene un sustento bíblico, dice la palabra de Dios, es una fábula profana que está profanando la palabra de Dios, o sea, no viene de la palabra de Dios, es una fábula profana. Dice, deséchala. Toda esta mentira que se ha tejido alrededor del arrebatamiento, todas estas fábulas son, dice la palabra de Dios, son profanas. Hoy escuchaba yo por allá a un doctor en la ley, un doctor predicador muy famoso, muy famoso. Este es otro famosísimo y entre comillas muy respetado dentro de la farándula cristiana, muy respetado él. Y él decía, no hay problema, o sea, yo puedo creer esto,
Pero pues hay otros que van a creer otra cosa y no hay problema, o sea, nos amamos. Ojo, porque todo esto tiene un trasfondo bastante, no estoy diciendo que todo lo contrario, nos odiamos, ¿no? Ahora no estoy diciendo que Luis Gutiérrez va a decir, no es que nos amemos, ahora odiémonos. No. Pero hay que tener mucho cuidado hacia dónde me quieren llevar este tipo de personas y este tipo de doctrinas y de enseñanzas. Me quieren llevar a que todo está bien, no pasa nada, a que está bien que usted diga una cosa, está bien que usted diga otra cosa. No está bien, no está bien, no está bien. Y yo tengo que decir que no está bien, no está bien. Y si alguien se quiere molestar y enojar, pues que se moleste, pero entonces la enseñanza de este tipo de personajes era que no diga nada para que nadie se ofenda, no diga nada porque pues es mi hermano, yo lo amo. A ver, si todos estamos engañados, entonces todos somos hermanos y nos debemos amar, no importa que todos estemos engañados. ¿Qué clase de doctrina engañosa es esta? Allá hay una doctrina engañosísima, que me quiere meter a mí en mi cabeza de que yo debo aceptar cualquier cosa. Y aquí la palabra de Dios me está diciendo algo bastante claro. Me dice que hay espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Así que cualquier doctrina que no se fundamente en la palabra de Dios, que no está de acuerdo a las Escrituras, dice la palabra de Dios que es una doctrina de demonios. Así que yo no puedo decirme que no pasa nada. O sea, no pasa nada, nos amamos. Entonces, como que todo lo concluimos ahí. No pasa nada, nos amamos. A ver, espere, no sé qué es lo que me están queriendo decir. Que no diga nada, que acepte todo, que no importa que alguien diga que el diablo se va a salvar, es mi hermano, yo lo amo, no importa, no es una doctrina fundamental, porque así nos han dicho cosas. Yo no sé si usted lo ha escuchado, pero a mí, yo he escuchado esa frase. No es una doctrina fundamental. ¿Qué me están queriendo decir con eso? Yo tengo que meditar todas esas cosas. ¿Cómo así que no es una doctrina fundamental? Primero que todo, ¿en qué momento alguien estableció qué era lo fundamental y qué no era lo fundamental? Primero. Segundo, ¿cómo así que para unas cosas supuestamente yo digo la verdad y para otras no importa que diga las mentiras? O sea, que yo diga las mentiras está bien. Que yo ando echándole cuentos y mentiras está bien. No, está bien porque no es una doctrina fundamental. Entonces está bien que usted eche sus cuentos y sus mentiras. No importa que usted crea lo que usted quiera creer. No es una doctrina fundamental. Ojo con esos engaños. Ojo con esos engaños. La palabra de Dios no dice, no se preocupe porque no son doctrinas fundamentales. No, la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice espíritus engañadores y doctrinas no fundamentales. No dice eso. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? ¿Qué dice? Es que todos nos lo quieren disfrazar. Mis hermanos, nos lo disfrazaron. No, son doctrinas no fundamentales, ¿no? La palabra de Dios no dice doctrinas no fundamentales, dice doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? No importa que alguien me diga una doctrina de demonio y yo estoy feliz y contento y ya, y nos amamos, no importa, su doctrina es de demonios. Algunos le dirán, doctrina no es fundamental. Cierro paréntesis. El Señor dice, doctrina de demonio. ¿Qué hago? ¿Qué hago ahí? A ver, ¿a quién le creo? El Señor me dice, es una doctrina de demonios. ¿Qué debo hacer yo con una doctrina de demonios? ¿Qué debería hacer yo con una doctrina de demonios? Hay que meditar sobre eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado sobre eso. Mi hermana. Pastor, ¿me da permiso para leer una porción de la palabra? Claro, mi hermana, por favor, sí, señora. Está en Tito. ¿Tito 4? No, señor. ¿1? Tito. ¿Tito 1? Sí, Tito 1. Sí, señora. 16. Sí, dice el Señor. Espérame, hermana, disculpe. ¿Puede leerlo desde el 13, por favor? Y es cierto, por eso corrígelos con dureza para que conserven íntegra la fe y no hagan caso a fábulas judías y a preceptos de hombres que se apartan de la verdad. Para los que son puros, todo es puro. En cambio, para los que están corrompidos y los que no tienen fe, nada hay de ello. Su alma, su conciencia están corrompidas. Dicen conocer a Dios, pero sus obras no lo demuestran. Son gente
despreciable, rebelde e incapaz de cualquier obra buena. Mi hermana, usted está leyendo una palabra muy fuerte, mi hermana. Muy fuerte esa palabra, mi hermana. Porque pues a mí me enseñaron que la palabra de Dios no tenía palabras tan fuertes. Entonces, debería ser un poquito más, no sé, como decimos nosotros, ¿no? Política. Misericordiosa. Sí, son palabras muy fuertes, mi hermana. Discúlpeme que estoy usando un poquito aquí la ironía, ¿no? Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios, por la cual se nos ha criticado mucho. Mucho. A nosotros se nos ha criticado muchísimo. ¿Por qué se nos ha criticado? Mi hermana Victoria, muchísimas gracias por leer esa porción de la palabra. ¿Por qué se nos ha criticado? Por leer la palabra de Dios. Y se nos ha criticado por no ser como aquellos que dicen, no, hay que ser muy educado, no importa, no son doctrinas fundamentales, hay que seguir ese tipo de enseñanza, ¿no? No son doctrinas fundamentales, no importa, tenemos que, amo a mi hermano, no importa que él piense, no importa que tenga una doctrina de demonios, no importa, es algo no fundamental. El Señor dice que son doctrinas de demonios, que todo lo que no esté en la palabra de Dios es una doctrina de demonios. Y esta porción que lee mi hermana, pues eso es la escritura, así es, esta es la escritura, así está escrito. ¿Ve? Así es, como dice mi hermano aquí, mi hermano Álvaro León, que escribió allí. ¿Ve? No hablemos tan fuerte, no hablemos tan fuerte. No. Somos todos, todos nos amamos. Todos nos amamos. Eso es una doctrina de demonios. Ojo, cuando yo utilizo de esa manera o manipulo de esa manera a las demás personas, la estoy manipulando para que nadie diga la verdad. Es una manera de callar a las personas para que nadie diga la verdad. Para que nadie se levante y diga, así dice el Señor, así no dice. Así no dice. Así es que dice el Señor. Eso que usted está diciendo no es una doctrina bíblica. Y si no es una doctrina bíblica, pues corrija. La palabra de Dios es útil para, entre otras cosas, para corregir, dice la palabra de Dios. Corrija. Entonces, en eso andamos nosotros. Por eso le pedimos al Señor, en su misericordia, que tenga misericordia de nosotros y nos permita corregir. Que cuando Él nos llama la atención y nos dice algo, yo pueda corregir. Yo diga, ay Señor, perdóneme, lo hice por ignorancia. Lo hice por ignorancia, en incredulidad. Señor, perdóname porque yo estaba diciendo esto, pero ahora tú me estás diciendo esto. Señor, yo corrijo. Perdóname porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Pero ahora el Señor me lo está mostrando, entonces yo le digo, amén, Señor, amén. Esa es la palabra de Dios. Ya me la estás enseñando como está la palabra de Dios. Amén, amén. No sigo en la mentira y no sigo con el cuento de que voy a quedar bien con todo el mundo y amémonos todos. No importa que usted ande en su mentira y en su engaño y en sus falacias y en sus doctrinas de demonios, no importa, amémonos. Eso es una doctrina de demonios. Mi hermana Sandra, ¿qué nos quiere compartir, mi hermana? Y usted preguntó, dice, ¿qué nos dice el Señor acerca de todas esas cosas? Y les quiero leer Apocalipsis 18:4, dice, y oí otra voz del cielo, decía, salid de ahí, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Amén, mi hermana. Salid de ahí, pueblo mío. Eso sí dice el Señor, ¿no? Qué bonito eso, gracias, mi hermana. Salid de ahí. A ver. Si el Señor me está mostrando en su palabra que hay una verdad y que hay una mentira, y que yo soy en la mentira, y que no se quieren corregir las mentiras, ¿qué debo hacer yo? ¿Permanecer o salir? ¿Qué debo hacer? Eso es muy bonito, muy interesante, muy profundo, muy directo, muy a obrar en eso, a obedecer. El Señor me dice, salid de ahí. Nosotros nos ha enseñado el Señor, gracias al Señor Jesús, de que, bueno, ya nos enseñó de que estamos allá en la iglesia X y allá el Señor nos mostró, no, eso son mentiras, todo eso son mentiras. Salid de ahí. Entonces salimos de ahí. Bueno, vamos, ¿para dónde vamos, Señor? Seguimos, ahora vamos acá. ¿Y aquí dónde está? No,
Ahí también aprendimos otras cosas y el Señor nos dice, salid de ahí, estamos saliendo y estamos aprendiendo. Y el Señor nos ha sacado de muchas cosas y de muchas mentiras, en donde el Señor nos ha dicho y hemos entendido por la palabra de Dios que Él nos ha dicho, salgan de ahí, no tenemos nada que hacer ahí. No tenemos que andar siguiendo personas, ni grupos sociales, ni nada de eso, nada de eso nos va a llevar a la salvación. Y si esas cosas peor aún nos están llevando, son caminos que nos llevan a la muerte, que a nosotros pensamos que eran caminos de bien, de buenos, de rectitud, pero si son caminos de muerte, pues el Señor me dice, salid de ahí, salgan de ahí. Ya, a muchos les ha costado mucho salir de ahí porque pues está la tradición, la familia, las amistades y bueno, otras razones que cada uno tendrá y tendrá que ponerlas y sopesarlas delante del Señor a ver si es más valioso mis razones que la palabra de Dios. Si el Señor me dice salid, pues salgo. Si el Señor me dice, no Luis, mire, es una doctrina de demonios, pues yo ya la dejo. Si el Señor me dice, es que eso usted no puede arrodillarse delante de un yeso, yo digo, Señor, sí, amén, gloria, ya me lo mostró, ya salgo de ahí. El Señor me dice, deje de estar comiendo basura, no es comida, no es alimento. Entonces yo digo, amén, Señor, ya entendí, no es comida. Entonces, bueno, salgo de ahí. Y así mismo el Señor nos sigue corrigiendo, nos sigue enseñando. Y en esa medida es que estamos en su misericordia tratando de obrar, ¿no? Mi hermana Graciela, ¿qué nos quiere compartir, mi hermana? Era más bien como una pregunta. Pues porque en el caso mío, pues no tenía como la religión cristiana tan cimentada en mí, ¿no? Porque ni mi padre ni mi madre. O sea, ellos nunca me llevaron a misa ni nada de esas cosas. Alguna que otra cosa, porque la mayoría de las escuelas son de ese corte católico y pues en los pueblos había muchas escuelas y uno iba a la escuelita que iba y a veces estaban las monjas y por ahí a uno le enseñan la religión, ¿no? Pero en el caso yo pregunto, ¿era necesario pasar por esas, digamos, religiones o esas mentiras para poder reconocer ahora la verdad? Es necesario a través de tribulaciones para entrar al reino de Dios, ¿no? Es necesario pasar, a ver si le entiendo, es necesario pasar por congregaciones de mentiras. ¿Más o menos esa es la pregunta, mi hermana? Sí, pastor, sí. Porque pues, por ahí yo tuve estudios con los testigos de Jehová, después tuve otras participaciones en otras, todo de ese índole cristiano, religión cristiana, pero con diferentes denominaciones que me invitaban. Entonces yo participaba y escuchaba sus doctrinas. Obviamente ninguna me calaba, ¿me entienden? Nunca podía entenderla ni tenía una claridad absoluta. O sea, no podía tener una confianza en que realmente estaba conociendo la verdad. Era algo que siempre quedaba así, con los ciertos vacíos que no podía, que parecía que la palabra se contradecía. Entonces no entendía. Entendía una parte, pero otra parte como que la desconocía completamente. Entonces, ahora que puedo entender muchas de esas mentiras, porque es que eso es lo complicado, entender que era una mentira, aquello que yo había escuchado y que lo tenía por cierto, pues no conocía otras verdades, sino las que había recibido, pero había pasado por todo este tipo de invitaciones, congregaciones y hasta, digámoslo así, como se le dice, ritos, con lo que era el bautismo y con la cena, y muchas veces me colocaron las manos para que hablara en lenguas, nunca pude hablar, no supe por qué, gracias al Señor. No estuve practicando los lenguajes extraños que ellas en algunas congregaciones yo pude escuchar, pero ahora yo veo hacia atrás y digo, bueno, si no hubiera estado presenciando toda esa cantidad de mentiras, no podría entender que la palabra no me habla realmente de que eso era una mentira y que estaba en un engaño, ¿no? Entonces yo a veces veo para atrás y digo, pues realmente pasé por ahí por una razón. Definitivamente, mi hermana, sí. Tenía que vivir eso, tenía que
creyéndolo a medias, para ahora entender de que el Señor no era eso, no era todas esas mentiras y todo ese mismo sentir de ellos, ¿no? Ese mismo espíritu que tienen ellos, diabólicos, mentirosos, engañadores, de fábulas, de cuentos, de todo lo que, de shows, de teatros, porque hacen hasta eso. Entonces yo a veces digo, ¿era necesario? A veces pienso que sí, que fue necesario que pudiera haber todo eso para entender que el Señor no era eso, ¿no? Conociendo ahora al Señor desde el conocimiento y el entendimiento de la palabra. Eso es, pastor. Gracias, mi hermana. Mire, en Job, por ejemplo, Job tenía un conocimiento de Dios, ¿no? Que es básicamente lo que nos ha pasado a muchos de nosotros, ¿no? Hemos tenido un conocimiento de Dios a través de nuestra existencia, ¿no? De Dios, bueno, un conocimiento religioso. Entonces ese conocimiento religioso, en algún momento de nuestra vida, que por supuesto ese conocimiento religioso ha sido errado y equivocado, en algún momento de nuestra vida, pues el Señor nos ha hecho el llamado, porque eso dice la palabra de Dios, que no va a hacer un llamado a los que Él va a llamar. Él les va a hacer el llamado y lo vamos a seguir a Él. Pero es inevitable, tal vez, de pronto no uso la palabra necesario, pero era inevitable que nosotros, porque lo vil y menospreciado, nosotros venimos de las mentiras, del engaño, ¿no? Y de ahí nos ha sacado el Señor. O sea, eso hace parte de nuestra naturaleza caída, ¿no? De estar en este mundo de engaño, de mentira. Entonces nosotros andábamos de religión en religión por ahí. Igual, estoy también en la misma situación. Yo anduve en alguna que otra religión por ahí también, en donde, bueno, yo andaba por ahí, pero el Señor me llevaba por ahí, me llevó, aprendí muchas cosas que el Señor me mostró y en su misericordia me sacó de ahí para mostrarme la Escritura. Me sacó de la religión para mostrarme la Escritura, porque pues yo andaba por ahí engañado. Como dice Pablo, yo... todas estas cosas que yo pensaba que eran de verdad. En la religión, porque Pablo hace una referencia a la religión, todo lo que yo pensaba que la religión era bien, pues dice, yo lo tengo ahora por basura. No era verdad. O sea, las religiones no son verdad. Ninguna religión salva a nadie. Pero yo andaba en las religiones y era como su merced usa la palabra, necesario que yo caminara por ahí para darme cuenta que había un Dios verdadero como Job. Job dice que él de oídas lo había oído, pero no lo conocía de verdad, porque no había ido a la Escritura, porque el Señor no se había revelado en la Escritura, porque el Señor pues, no le había mostrado quién era verdaderamente Él. Pero pues eso creo que nos ha pasado a todos, o a la mayoría, o a todos. Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Porque ¿de dónde nos ha sacado el Señor? ¿De dónde nos ha sacado? Que no se nos olvide de dónde nos ha sacado el Señor, de la mentira, del engaño, para mostrarnos las verdades maravillosas de la palabra de Dios, las que sí son las verdades. No esas mentiras en las que andábamos nosotros. Pero no es que yo tenga que ir a meterme con los testigos de Jehová, ¿no? No es que yo tenga ahora que entonces, es que, bueno, voy a ir a meterme con los mormones. No, ya, gloria al Señor que el Señor nos ha ido sacando de todas esas mentiras y nos ha llevado a la palabra de Dios, a su palabra, ¿cierto? A su palabra, no a religiones. Las religiones nos salvan. El Señor no creó ninguna religión. Todo lo contrario, nos ha sacado de la religión. Como dijo mi hermana ahora, salir de ella, salimos de las religiones, estamos saliendo de todas esas mentiras, de todos esos engaños, y no es que yo tenga que irme para allá para experimentar o algo como eso, no, es que el Señor me ha sacado de allá, de donde estábamos todos, donde estábamos en el engaño y en la mentira, ¿no? Pero todos, creo que todos venimos de eso, ¿no? De andar en doctrinas, en engaños, en mentiras, en falacias, creo que todos, porque ninguno puede decir, no, es que yo nací con el conocimiento de la palabra de Dios y a mí nunca me pasó nada de eso. O sea, yo sí caí directamente aquí a la palabra de Dios y todo era... No es verdad. Hemos ido aprendiendo y seguimos aprendiendo y seguiremos aprendiendo hasta que lleguemos a la estatura, dice la palabra de Dios del Señor Jesús, hasta que lleguemos a esa estatura. O sea, seguiremos aprendiendo, ¿no? Y de hecho todavía, demos cuenta que todavía estamos aprendiendo. Démonos cuenta de que todavía está el Señor y seguirá enseñándonos más cosas al Señor y sacando de nosotros más mentiras, o sea, más engaños. O sea, ahí no hace mucho tiempo andábamos nosotros cristianos. Nosotros ya salimos de todas las mentiras. Ya salimos, ahora somos cristianos. Y sí, bueno, el Señor nos empieza a mostrar de que, bueno, Luis, ¿cuál cristianos? ¿Dónde está su religión cristiana? ¿Acaso yo vine al mundo a enseñarle una religión cristiana? ¿Acaso yo vine a enseñarle una doctrina cristiana?
¿Acaso yo morí por los cristianos? ¿Qué es eso? ¿De dónde sacamos eso? ¿De dónde nos lo inventamos? Nosotros creamos fábulas. Creamos la fábula del cristianismo. Nos la inventamos y nos la creímos. Y ahí andamos nosotros. Porque como fue una mentira repetida durante tanto tiempo, terminamos nosotros creyéndonosla. Nos la creímos. Y pensábamos que eran verdades. No es que se convirtieron en verdades, no. Es que nos las terminamos creyendo y andamos pensando de que eran verdades. Pero ahí andamos nosotros. Y todavía, y es por la gracia del Señor que todavía Él nos sigue corrigiendo. Nos sigue corrigiendo porque eso se llama moldeando hacia la estatura del Señor. O sea, ya he aprendido eso, gracias Señor. Ya estoy aprendiendo esto, gracias Señor. Y seguiremos aprendiendo hasta el último de nuestros días. Gloria al Señor Jesús. Entonces eso es muy bonito y es muy hermoso, mi hermano. Muchísimas gracias por hacernos esa reflexión, ¿no? Ya para terminar hoy quiero leer este pasaje que está en 2 de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 16, mire. 16. Porque nos es, que permanezco, el corrijo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Amén, mi hermano. Amén, mi hermano. Ojo a eso, mire, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué está hablando? De la venida del Señor Jesucristo. Es decir, no les estamos enseñando, no os hemos dado a conocer, o sea, no les estamos enseñando la venida del Señor Jesucristo, no les estamos enseñando su venida, su segunda venida, siguiendo fábulas. No les estoy enseñando fábulas, así que si yo estaba enseñando fábulas, tengo que corregir eso. O sea, no, yo no le voy a enseñar la venida del Señor Jesucristo enseñándoles fábulas. ¿Qué fábulas? No, pues que el Señor Jesucristo va a venir y entonces su segunda venida va a haber una venida silenciosa y que luego de que 7 años va a volver otra vez y que entonces Él va a venir y se lleva a su iglesia cristiana y que luego a los 7 años después Él viene por el remanente que quedó y que entonces en el rapto, el arrebatamiento, Él se va a llevar a unos que estaban vivos y que no murieron y entonces eso se llama dar a conocer la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas. No, nada de eso. Todo eso que les acabo de decir son fábulas. Fábulas que las personas se las creyeron, las inventaron, crearon doctrinas, crearon teologías y muchos hoy en día se las creen, así como la señora que estaba citando ahora en el video. Muchos se creen estas doctrinas y estas fábulas y enseñan la venida del Señor Jesucristo a través de fábulas artificiosas, como dice la palabra de Dios. Mi hermano Raúl. Pastor. Sigue, mi hermano, por favor. Yo quería, el Señor me ha puesto en mi corazón esta palabrota para los hermanitos los nuevos. Y yo veo ahí, atendiendo el llamado a nuestro Señor Jesucristo. Miren, mis hermanitos, yo quiero leer esta palabra, Juan 20:26. Dice así las Sagradas Escrituras, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿A quién le dijo, mi hermano? ¿A quién le dijo Señor mío y Dios mío? Le dijo a nuestro Señor Jesucristo: Señor mío y Dios mío. Hay un solo Señor, hay un solo Dios. Así es. Él no le dijo Señor mío y Dios mío. Entonces mire lo que le contestó nuestro Señor Jesucristo: porque me has visto, ¿sí? Has visto la gloria del Todopoderoso. Porque me has visto,
visto me has creíste, ¿cierto? Amén. Vámonos para Apocalipsis 19:10, lo que le dijo el ángel cuando le habló a Juan, ¿cierto? La revelación que tuvo aquí Juan, 19:10. Mire, le dice Juan, yo me postré a sus pies para adorarle, al ángel que le estaba hablando a Juan. Así es. Y él me dijo, mira, no hagas, me postré, o sea, para adorarle. Así es. Y mire lo que le dijo el ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas, que yo soy consiervo tuyo. ¿Sí? Así es. Jesucristo. Así es. Aquí no le dijo, no me adores, no se postres, no me adores. Así No, es. dijo, porque me has visto, has creído. Ahí estaba viendo al Todopoderoso. Ahí dice, Dios mío, ¿o será que Tomás, me pregunto yo, será que Tomás está equivocado ahí? Por supuesto que no, mi hermano. Por supuesto que no. Mis hermanos. Así es. El mismo Dios estaba ahí postrado y nuestro Señor Jesucristo le dijo, porque me has visto. Él no le contestó lo que le dijo aquí el ángel. Mire, y me dijo el ángel, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. También podemos ver aquí en las Sagradas Escrituras que los otros apóstoles que estaban ahí no le dijeron, no lo adoren, que él es el segundo, o él es el tercero, una Trinidad, ¿no? Así es. Quedaron callados porque era nuestro Señor Jesucristo mismo, Amén. el Todopoderoso, Así es. que estaba siendo adorado ahí por Tomás. Entonces, estos son los hermanitos, los que el Señor está llamando para los que en este momento nuestro Señor Jesucristo se le está revelando que Él es el único Dios de los cielos y de la tierra que se manifestó en carne, así como dice 1 Timoteo 3:16. Amén. Amén, hermano. Amén, hermano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Mis hermanos, les decía, si alguien tiene alguna pregunta con respecto al tema que se dio en este día, pues bienvenidos. Mi hermano Willington. Bien, pastor, buenos días. Yo quiero aportar. Okay. Nosotros, por ejemplo, quienes estamos caminando y estamos buscando la perfección, imitando a mi Señor, nosotros, o el ser humano, voy a ponerlo en términos, el ser humano es muy limitado. Nosotros somos como hierba. El pastor hablaba, digamos, de Job. Job es un hombre justo. Es conocido como un hombre justo y temeroso de Dios. Pero en momentos, digámoslo así, de la prueba, de cierta manera cuestionó la justicia y el carácter de Dios, el poderío de Dios. Dios mismo se le aparece en el torbellino y le revela la grandeza y la sabiduría de Él. Él, en diferentes pasajes bíblicos, nos habla de que nosotros somos muy limitados. Somos muy limitados. En Isaías, por ejemplo, nos habla de eso. En Corintios y Eclesiastes también nos logra decir que el hombre es muy limitado. Tanto así que habla que si la necesidad de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. ¿A qué yo voy con lo que estoy tratando de decir? ¿O a qué punto quiero llegar? Nosotros, a pesar de ser limitados, de que nosotros nos estamos perfeccionando, el Señor confronta y nos confronta a eso. Ahora imagínense a quienes realmente se postran en una imagen y que llegan a las religiones y creen estar bien, y nosotros, de cierta manera, nos volvemos como pasivos, como que confabulamos con ellos, porque nosotros nos volvemos hasta permisivos. O sea, el término allí, por ejemplo, el estudio que en la prédica el pastor Mauricio, y hablaba algo muy obvio, y uno oye como que ay, no, eso como que no es nada, pero es que como que también es mi hermano y no es mi hermano. Nosotros solo somos de un solo cuerpo y los hijos son los hijos. Acá solo hay dos condiciones: el hijo para salvación y el hijo para perdición, no hay más.
Entonces la gravedad del asunto muchas veces es fuerte y uno se confronta con uno mismo porque uno estuvo adorando a Baal. Sí. El Baal es ser dueño, Baal es decirle Señor. Y nosotros llegábamos, bueno, se lo digo yo desde ahora en forma personal, llegábamos a la religión católica, en las iglesias le dicen a eso, y allá de cierta manera nos postrábamos porque hacíamos peña, pues realmente nosotros adorábamos. Es tan fuerte eso que el día del sábado yo me quedaba pensando de la vida pues cuando era un niño. Entonces quería hacer ese aporte, pastor, para que miremos la profundidad y el fondo que tiene la relación de esto. Hay que huir de eso, hay que huir de la religiosidad, hay que huir de la idolatría. Es tan fuerte eso que hay veces que uno se vuelve tan permisivo y normaliza, o como le decía mi hermana en algún momento, Victoria, romantizamos eso es sensual para nosotros. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, así es. Así es, mi hermano. Muchísimas gracias. Gracias por ese aporte tan valioso, mi hermano. El Señor Jesucristo nos bendiga. Mi hermana Victoria. Pastor, gracias al Señor Jesús también Él nos está llevando a entender, pastor, de cuando ahorita hablábamos de los espíritus, era también como ese mito de que no, es algo que no se ve, y entonces cuidado porque entonces suena algo, o sea, así como que uno vivía como atemorizado en algo, en un espíritu que no se ve. Cuando el Señor dice en la palabra que Él al hombre sopló y le dio el espíritu. Entonces, es a veces que gracias al Señor Jesús ha puesto en su ser, pastor, de demostrarnos que pues estamos en medio de muchos espíritus engañadores, incluso oramos al Señor porque dice el Señor que hasta en nuestra propia familia, en la sangre. Así es. ¿Sí? Entonces, pero nosotros vivíamos con temor de cosas que sí, o sea, no, que eran totalmente diferentes a lo que el Señor hoy en día, por su inmensa misericordia, porque la fe y la oración de Él nos está mostrando. Así es. O sea, el espíritu está en la misma carne, o sea, en lo que nosotros vemos, en lo que nosotros escuchamos. Hay partes donde no se hace idolatría con imágenes, pero se está dando un espíritu de un conocimiento que no es el Señor, el cual también nos aleja a las personas de la verdad, pastor. Así es. Entonces, tanto que darle gracias al Señor y pedirle que nos siga manteniendo así, o sea, con la esperanza firme en este es el único y el verdadero pastor. Así es, mi hermana. Así es, mi hermana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los hermanos por sus aportes, muy valiosos todos. Señor Jesucristo nos bendiga, nos guarde, Él haga resplandecer su rostro maravilloso sobre cada uno de nosotros, tenga misericordia y ponga paz en cada uno de nosotros. Muchísimas gracias a todos. Señor los bendiga. Bendiciones para todos.